Hola. ¡Wow! Dios mío, la cantidad de gente que hay, qué increíble. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la FLU, la fiesta del libro usado. Yo soy Patricio Rago y bueno, voy a tener el honor y el gusto bueno, esta plaza repleta de gente en el que ayer pasaron 25.000 personas y hoy vamos más de 15, 20, de presentar a la rockstar del momento de las letras argentinas que todos admiramos y queremos mucho, a Mariana Enríquez, que va a ser que va a ser entrevistada por Valeria Tentoni. Bueno, nada, la verdad que le pedimos a Mariana que bueno, nada, se copó, que venga a contarnos un poco de sus lecturas, de su vida, de sus imaginarios. Y bueno, creo que nada, no hay mucho más. Es muy emocionante ver que, bueno, que que podemos convocar tanta gente. Y bueno, otra vez agradecerle a Mariana. Ganó el premio José Donoso hace estos días. Otro aplauso, premio muy importante. Y bueno, nada, los dejo con ellas, no mucho más. Gracias, Vale, gracias, Mariana. Gracias No, a de ustedes nada, por gracias venir. a ustedes. Chau, chau. Bueno, muchas gracias por la invitación a entrevistar a Mariana. Para mí es un placer. Y les pido un gran aplauso porque acaba de ganar el premio Donoso en Chile, que es muy importante. Y yo sé que lo más probable es que todos la conozcan, pero voy a hacer la presentación brevísima de rigor. Ok. Mariana nació en Buenos Aires, pero pasó sus años de juventud, digamos, en La Plata. Y arrancó con una novela, de cero a una novela, que es Bajar es lo peor. En el medio publicó libros como Nuestra parte de noche, que es premio Herralde de novela. También libros de cuentos como El último, Un lugar soleado para gente sombría. Y libros de no ficción como Alguien camina sobre tu tumba, La hermana de menor o Porque demasiado no es suficiente, que es uno de los últimos. Y como estamos en una feria de lectores y lectoras, lo que me han encomendado es que te haga preguntas sobre tu versión lectora, que es como el reverso de tu versión escritora. Sí. Entonces me gustaría empezar por esos años en La Plata, que sé que vos ahí leías mucho el libro usado, lo sé porque lo dijiste en otras entrevistas. Sí. ¿Qué recordás como de esos años de buscar libros por poco dinero y dónde los buscabas y cómo los buscabas? Hola, primero, gracias por venir a todos. Yo creo que cuando empecé a comprar libros nuevos fue en los 90 con Amazon, de verdad. Antes de eso leí casi todo libro usado o regalado. Donde buscaba eran la clásica era las librerías que ponen los libros en oferta afuera, o alguna librería de usados de la ciudad, o las plazas. Las plazas para mí era fundamental. Las ferias de plazas, que tenías, viste, como las porquerías de Parsec, no sé, todo eso, y de repente uno que vendía libros. Sí. Ahí, y en La Plata lo que tenía de bueno es, como es una ciudad universitaria, el volumen de libros solía ser, es muy alto, quiero decir. Y también la variedad, había libros de absolutamente todo tipo. Entonces, en general era como una cuestión de cazar libros. Y después, cuando fui un poco más grande, era empezar a venir acá y comprar libros, sobre todo en el Parque Rivadavia y en el Parque Centenario. Pero ahí fue sí, después de la biblioteca de mi casa, ¿no? O sea, y todavía compro libros usados, en realidad. Quizás en otro lugar, en otro país. Acá también. Acá también. Sobre todo porque a mí me gusta, yo leo mucho horror, leo mucho género, y el género y el terror es lo que más se consigue en barato, usado y segunda mano y todo eso. Así que el último libro bueno de terror que conseguí, lo conseguí en una galería medio extraña de Boedo, en Asamblea y Avenida La Plata, que tiene como tres locales de ropa usada que se llaman Guapa, Guapa 1, Guapa 3, un lugar que te hacen las uñas, y un lugar que tiene un montón de libros y libros usados y que tiene como un cajón, o sea que el tipo es fan,
de terror, y tenía un libro de un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Peter Straub, que yo no lo tenía en electrónico nada más y me lo compré en... Yo lo vi en el electrónico, no tengo drama, pero me gusta, los escritores que me gustan, tenerlos en libro, ya que tengo la suerte, digamos. Y bueno, me lo conseguí. Así que sí, todavía muchas de las cosas que me gustan las encuentro más ahí que en otros lugares. Y además hay algo de la novedad. Se editan demasiados libros para mi alcance razonable de lectura. Y hay un montón de cosas que no leí que se catalogan muy, muy rápido. Muy rápido. Entonces, comprar libro usado ya es un libro que se editó hace 4 o 5 años a veces, no tanto. Claro. Y cuando hablas de la biblioteca familiar, ¿de qué se trataba esa biblioteca? ¿Qué empezaste a leer ahí? En mi casa familiar de Lanús, yo nací acá en la ciudad porque estaba acá la partera de mi madre, pero en realidad viví en Lanús hasta los 9, 10 años, 11, nunca sé, porque bueno. Y ellos tenían una biblioteca muy grande, que era una biblioteca de libros que ahora se encuentran mucho en usados, pero que es algo que a mí me parece alucinante, que haya existido y que ahora existe en menos o en menor medida, que son las colecciones baratas que se vendían en kioscos o a veces con diarios, pero no solo. Era como, en la casa de mi mamá, ellos tenían 2 completos. El Club Bruguera, me acuerdo, y Salvat. Que las de Salvat son más complicadas, que venían, creo que literatura era naranja. Yo ahora no soy más obse, pero cuando era chica era súper obse. Entonces estaba bueno porque venían con, o sea, yo sabía que naranja era ficción. Sabía que verde era no ficción. Sabía que azul era dramaturgia. Entonces estaba bueno para elegir. Y bueno, la Salvat es un poco más complicada porque la encuadernación era era un libro súper popular, barato, y ahora conseguirlos son buenísimos las traducciones, pero letra muy chiquita y se te destrozan. Sí. Pero la de Bruguera no, la de Bruguera era realmente buena. Y tenían todo, y numerada. Y era por números porque vos te la ibas comprando, salía el 1, el 2, el 3, entonces sabías con qué la ibas a completar. Pero lo que tenía de copado el de Bruguera era que era con números, pero era totalmente cualquier cosa. O sea, no tenía ningún tipo el curador de eso era un curador, el editor de eso era un tipo que dijo, a ver, voy a publicar los libros que me guste y a los que puedo acceder, porque no tenía ningún sentido. Y fue muy bueno leer en esa colección porque leías así, de cualquier modo, que era finalmente es como terminé leyendo. Pero eran libros baratos, quiero decir, no eran libros... no eran libros ni caros, ni importados, ni libros objeto, ni nada. Era un libro totalmente con una tapa de un color, tipográfica, no pensada como con que tenga ningún atractivo más que el libro, quiero decir. Claro. Sé que, como todos sabemos, los que leemos las entrevistas que te hacen, que tenés una gran biblioteca, ¿no? Como que tenés una biblioteca descontrolada, decís. Sí, es un horror. Me gustaría saber cómo comenzó, si te acordás los primeros libros que dijiste, me compro este es mío, no es un libro de mi casa, es un libro mío. O si te acordás incluso el primer mueble que usaste de biblioteca, el primer espacio en el que armaste, porque es un momento genial, o sea, el momento en el que empezás a armar tu biblioteca, Sí. y capaz tenés poquitos libros, Sí. pero ya sentís como el orgullo de, esta es mi biblioteca, ¿te acordás? Sí. Yo tenía en mi habitación, ¿vieron esos muebles? A mí nunca, y me siguen sin gustar, las bibliotecas Mac, las bibliotecas blancas, esas, sí. me parecen horribles. Bueno, Sí. y sigo tenía como una bastante fea, como de una madera así, qué sé yo. ¿Viste? Esas maderas bien argentas, bien marrón coloradota. Sí, Que pino son esas pintado, chiquitas. por lo Sí, general. que son 3 en realidad estantes, ¿no? El primero que no tiene techo y después los otros 2. Sí. Y me compré uno de esos contra la pared y ahí tenía. Mis primeros libros que yo recuerde claramente como libros que compré fue la colección Minotauro, segunda generación. Todavía las traducciones de Paco Porrúa, o sea, Bradbury, Ballard, eso. Y después los compactos de anagrama. Ese era mi sí.
tu primera biblioteca. ¿Y cómo Sí. se fue generando? Como, ¿qué pasó? ¿La has tenido que mudar a tu biblioteca? ¿La solés podar? ¿Haces limpiezas? Hago muchas limpiezas, pero insuficientes. Pero de verdad hago muchas limpiezas y tengo relación también con gente que viene y me compra los libros y después los venden en el mercado o donde sea. O sea, me encanta la relación para librera de los libros, digamos. Un poco, es horrible decir esto y más decirlo en una feria de librerías, no sé qué, pero yo tuve en general poca relación con librerías y bibliotecas, la verdad es esa. Mira. Mi relación casi siempre fue con libros usados, con editoriales, no tanto con librerías. O sea, yo me quería comprar, qué sé yo, me acuerdo en Anagrama, en otra colección que no me acuerdo ahora, la blanca era, que eran como las cosas más reventadas, viste que yo. Entonces, nada, me gustaba Sam Shepard. Entonces me compraba, los libros de Anagrama en Sam Shepard. Yo no iba a una librería a pedirlos, o sea, la información me venía por una revista o por una película o por o por una canción o por alguien que me lo decía. Y yo lo que conectaba era con las editoriales que los publicaban, no con a mí la recomendación del librero a mí no me, con todo respeto, para mí nunca no la solicité nunca, porque Ok. no confío yo. Claro. No es que, ¿por qué van a saber lo que a mí me gusta? Claro. No tiene sentido, o sea, porque lean mucho y lean bien. O sea, hay un montón de gente que lee mucho y lee bien, pero que no le gusta lo que a mí me gusta. A mí me gustan cosas medio raras, qué sé yo. O sea, a mí me recomendás, por decir una cosa muy, muy bestial, y me van a pedir disculpas, pido disculpas antes, pero a mí me recomienda Kafka. A mí no me gusta Kafka, perdón, no me gusta. No me gusta. Entonces, entiendo el significado, bla. Sí, sí, sí. Puedo dar una clase sobre Kafka, pero a mí vos me das un libro de Kafka y yo te digo, bueno, en fin, y Claro. quiero otra cosa. Claro. Entonces, no, a mí la recomendación en ese sentido no me sirve mucho. Bueno, entonces, tengo una biblioteca grande, la tuve que mudar cuando la armé en La Plata, así que la mudé de La Plata y fue heredando cosas de las de mis viejos también. Entonces la mudé de La Plata a mi primera casa. No, primero volví a Lanús, o a la Argentina, ¿no? Volví a Lanús con mi mamá. De la casa de mi mamá me mudé con un amigo a Caballito. Ahí cometimos el error de mezclar las bibliotecas, cosa que no hay que hacer. Encima era un amigo, ni siquiera una pareja, pero... Bueno, y nos peleamos, entonces después nos amigamos, pero hubo que mover todo a un departamento chico donde básicamente yo no podía caminar. Y ahora estoy en mi casa desde ahora, que es grande, es un pH grande, así como deteriorado, pero funciona. Y como hay mucho espacio, me entusiasmé, entonces traigo. Claro. Hago mucha limpieza, tengo así mis vendedores de confianza que vienen de vez en cuando, pero a ellos también les tengo que dar como una pila que tenga más o menos sentido, calidad, tampoco me gusta. Entonces, bueno, es un drama. Y aprendí también a no llevar libros a bibliotecas. Tengo una biblioteca en el barrio que es muy buena y entendí que una biblioteca no es un lugar donde se depositan los libros que a mí me sobran, sino donde un librero elige. Claro, sí. Entonces a veces lo llamo y le digo, mira, tengo esto, le mando una lista, ¿te interesa alguno? Y le llevo, pero no es Claro. no es la variante. Entonces, sí, es complicado. Pero leo muchos también. Lo que tendría que empezar a hacer es cargar en digital, como a mí no me cuesta, Claro. y empezar a deshacerme de los que tampoco me vuelven loca. Pero bueno, Claro. es dificultoso. Fresán está en un drama, o estaba en un drama espantoso con la biblioteca. Pero creo que te donó unos libros que cargaste. Sí, Contalo cargué, vos, porque sí, me dio porque yo le dije, estoy escribiendo lo de fantasmas, y me dio todos sus libros, no todos, no, mentira, pero me dio los libros de fantasmas que él no le entusiasmaban demasiado, pagué extra, obviamente, Claro. cuando los traje de allá, sí. Pero igual no, según él quiere deshacerse del 30%, yo creo que con el 15% se acobardó. Claro. Eso que contaste está bueno para preguntarte por cómo es leer para escribir. Si te acordás el momento en el que dejaste de leer por leer, y si eso sucede, no sé si vos seguís leyendo con inocencia, o hay lecturas que son lectura y lecturas para escribir, porque sé que lees mucho para escribir vos, Sí. cada vez que armas un libro. Sí, pero no leo mucho. A ver, hay como cosas diferentes de leer para escribir. A veces
Leo para escribir técnicamente porque necesito hacer algo. Para darte un ejemplo, ahora tengo ganas de escribir una parte de un texto que quiero que sea en primera persona, presente. Entonces estoy viendo cómo lo hacen, pero quiero que sea muy contemporáneo, no quiero hacer una cosa... Entonces estoy viendo cómo lo hace un libro que me gustó mucho últimamente, se llama Los Escorpiones, de Sara Carbonero, que es muy moderno, ella es una chica de 30 y pico de años, y escribió un libro de 800 páginas, entonces ver cómo hace con eso, y lo estaba leyendo también a Richard Ford, que también hace eso, como que agarra. Entonces los leo con gusto, pero para ver cómo manejan eso, que después no sé cómo lo voy a manejar yo, pero por lo menos incorporar eso, porque yo sí leo muy inocentemente. Entonces no es una cosa que yo voy a leer un libro que está así escrito y después voy a incorporar, no incorporo nada, lo leo como entusiasmada y no me doy mucha cuenta de qué es lo que hace si el libro me gusta, ¿no? Pero para leer lo que leo mucho es no literario, o sea, no leo mucho, sí, mucho, no exactamente, sí, no ficción, pero no exactamente no ficción elegante. Informativa. Informativa, sí. Depende de por dónde esté. Inútil en muchos casos. Sirve para la novela que estás escribiendo. Sí, es sumamente inútil en muchos casos, pero no importa, o sea, en algún lado queda, creo. Pero no leo mucho así técnicamente hablando. Para escribir lo que leo mucho es poesía, que no tiene que ver con ahí, sí no tiene que ver con eso, sino con entrar en un estado, porque a mí me parece que la escritura llega un momento, para entrar en estado de escritura no necesitas información. Y prosa, como yo escribo prosa, es información en un punto. Entonces necesito como entrar en otro compartimiento de cómo pienso para escribir. Y escribir poesía me sirve para eso. Es lo más cercano a escuchar música para mí. La música. Y cuando decís que lees de modo inocente todavía, pero me gustaría saber qué haces con esos libros que te acompañaron para escribir algo. ¿Los guardás separados? ¿Volvés esos libros? ¿Son libros que pensás como en servicio del libro que estás escribiendo? Los guardo todos por afecto y también porque las cosas sobre las que escribo tienden a ser cosas que me gustan y me obsesionan, así que el libro lo tendría igual. Claro. O sea, yo nunca agarro y tengo un libro y digo, voy a escribir un libro sobre 2 puntos. Y entonces me compro libros de acuerdo a eso. No, son libros que me compraría lo mismo. Claro. Entonces, cuando estaba escribiendo nuestra parte de noche, tenía un montón de libros de magia que ya tenía. Y compré más cuando los empecé a leer como más seriamente. Dije, no, acá necesito una demonología asiria mejor. Bueno, problemas. Pero yo quiero tener la demonología asiria igual. O sea, no es que lo voy a tirar por eso, me interesaba de antes. Entonces, en general es así, por eso acumulo mucho. Claro. Y cuando hablas de tus obsesiones al servicio de la escritura, ¿cómo empezaste a obsesionarte por el terror? ¿Qué escritores empezaste? Supongo que Stephen King, pero... No, pero antes también. King fue un momento muy, muy particular, pero yo era más grande. Pero antes de él, yo no sé cómo funciona, no sé cómo le funciona a otra gente, pero yo creo que no hay una... O sea, no hay hay algo que te viene, es como una especie de marca genética que terminás inclinándote por un montón de literatura. Yo no tengo hermanos. Creo que era bastante sociable, pero era la dictadura, con lo cual cuando yo era chica, entonces tampoco era tan fácil ser sociable en esos años. Creo que en la ciudad sobre todo. Creo que muchos que tienen mi edad, no sé si lo registran tanto ese problema, pero yo lo registro al problema. Como que estaba a la escuela, pero después como juntarse era medio un rollo entre mucha gente, con los padres y qué sé yo, bueno, sobre todo en la ciudad. Y encontraba mucha diversión en leer, estando en mi casa. O sea, y además iba a doble escolaridad, entonces estaba como muy institucionalizada yo como niña. Iba a la mañana a inglés, a la tarde a la escuela, entonces pasaba mucho tiempo sola. Pero no digo como pobrecita, está todo bien, no me caían muy bien los chicos tampoco, la verdad. O sea, no es como, viste, mis amiguitos. No, aparte el hijo único no
no relacionarse no es muy lo suyo. Entonces, porque tenés todo para vos, entonces es un bajón compartir. Y los libros no compartís nada, entonces eso está bueno. Y cuando empecé a leer, me acuerdo, agarraba libros totalmente al azar que encontraba por ahí y había que... Me acuerdo de leer Cuento de Navidad, por ejemplo, de Dickens. Y yo estoy segura que, no sé por qué lo agarré, pero la Navidad en mi casa nunca fue una cosa importante. No sé por qué lo agarré. Pero me acuerdo de empezar a leer y enseguida los fantasmas, Scrooge y no sé qué, dije, wow, y me volví loca. Y después mi tío me regaló un libro de Michael Ende que se llama La historia interminable, que es la del dragoncito, no sé qué. Bueno, el libro es alucinante, pero a mí las partes que más me gustaban eran la de el lobo medio demonio y el pantano de la tristeza, que es una idea alucinante, que vos tenés que cruzar un pantano que te deprime, entonces no podés y se le muere al chico el caballo. Yo decía, este es hermoso. Bueno, y eso era lo que a mí me gustaba. No sé, no entiendo mucho por qué, porque también hay otros escritores, me acuerdo había libros de Lovecraft en mi casa en ese momento, y a mí yo leía, decía, esto es larguísimo, es imposible, pero Poe, que también me parecía medio imposible, sacando algunos cuentos, ¿no? O sea, me gustaba El gato negro por el gato y porque aparte es súper cruel, pero todos esos cuentos recontramorbosos donde él a la mujer le arranca los dientes y se mete dentro de la tumba y es todo necrofilia y no sé qué, después me gustaron, pero cuando yo era chica no entendía lo erótico de esos cuentos, no entendía por qué terminaba con los dientes de la mujer en la mano y qué significaban los dientes y por qué se los había arrancado y todo, me parecía que era medio un loco, pero no entendía la parte oscura. Pero, por ejemplo, leía Pizarnik y a mí Alejandra me daba miedo, porque Alejandra es puro ahorcado, colgando, pura gente que se le mete por la ventana. Había unas obras completas en casa muy vieja de Corregidor que tenían La Condesa Sangrienta. Yo decía, wow. Entonces, antes de King tenía como todo este montón de cosas, incluido Cortázar, que hay cuentos de Cortázar, que es un cuento de terror. Yo no sé qué destino hay para que ciertos cuentos, especialmente Casa Tomada, que cuando vos tenés 8 o 9 años no lo lees como el peronismo, nada, porque no sabés. No entiendo cómo termina esa lectura tan rara. Yo entiendo que ahora hay, no sé, 50 años de crítica y es difícil desactivar eso, pero qué sé yo. El otro día estábamos en la presentación del libro nuevo de Maga Echevarne, y contaba Cecilia Fanti que a ella le llamó la atención Maga porque estaba el profesor hablando de Casa Tomada y hablando del, no sé qué, el peronismo invadiendo la casa y qué sé yo, y Maga levantó la mano y dijo, yo vivo ahí cerca y esa es la casa de la Pochi y esa casa tiene fantasmas. Y todo el mundo flasheó y Cecilia flasheó con Maga y se hicieron amigas después de eso y no sé qué. Y yo lo hablo con ella y le digo, ¿y sí, por qué no está esa? O sea, yo nunca pensé eso, más me asombró muchísimo. Bueno, entonces fue todo eso antes de King, que también me regalaron el libro, pero con King fue diferente, porque con King me asusté, me dieron ganas de escribir, entendí cosas que no entendía antes, como fue un impacto mucho más visceral que los demás, me parece. Me hacen señas de que te puedo hacer una última Tampoco, pregunta. ¿no? Sí. Pero un rato más. No maten a la mensajera. Un poquito más, mira. Yo hablo mucho, pero me echan. No, es cortito. Bueno, te quería preguntar por cuando vos te convertiste en alguien que, además de leer, escribe libros que leen otras personas. Sí. Sé que Bajar es lo peor, que es tu primera novela, empezó como, corregime si me estoy equivocando, como un fanzine que vos le pasabas a tus amigos. Sí. De un mundo quizás muy distinto al que vivís, bueno, no sé, el que vivís ahora. No sé, si eso no sé, estoy suponiendo. Pero digo, ¿cómo fue eso de darte a leer? No sé, yo tengo el dato de que Borges, quizás alguien me corrige, ponía ejemplares de sus primeros libros en los bolsillos de la gente para que lo leyeran. Si no es verdad, es muy bueno. Igual, digo, darse a leer es un ejercicio que requiere de coraje o de inconsciencia. ¿Qué fue en tu caso? Sí, de hecho yo no me doy a leer ahora. No tan temprano como en eso. Ahora sí, pero después. No, eso fue inconsciencia total, pero porque yo no estaba pensando en publicar ni en escritura ni en nada. Era como...
era un ambiente de amigos que todos hacían alguna cosa, la mayoría estaba en bandas, qué sé yo. O sea, era otros pintados, no sé, era como un ambiente así de juvenilia, rocker, filo indie, no sé. Drogas, pero yo no podía hacer nada, o sea, yo no sabía hacer nada. Y era novia de uno, pero estaba bueno, pero entonces tenía un fanzine ya, pero en un momento una parte de ese fanzine dije, bueno, la voy a extender un poco y no lo escribí un poquito en el fanzine, pero después empecé a escribirlo a máquina y escribía escenas y se los pasaba a mis amigos y qué sé yo, un poco como en plan episódica, digamos. Y era un poco inspirado en las noches nuestras, digamos. Vagamente, porque es muy fantasioso ese libro, mucho más de lo que parece. Pero bueno, estaba vagamente inspirado en eso. Y ellos me sugerían cosas y yo creo que ahí me di cuenta que me interesaba más lo que escribía que otra cosa porque yo no les daba bola a las sugerencias. O sea, me parecían en general malas. Pero no porque no tuviesen razón, sino porque ahí me di cuenta, creo que ahí fue un momento que me di cuenta, me interesa escribir porque lo que tenía una cierta convicción en lo que estaba haciendo. O sea, no era elige tu propia aventura lo que yo estaba haciendo. O sea, en otras circunstancias yo me dejo llevar y hagamos un texto todos juntos, pero ahí me agarró como una especie de mezquindad con el texto, de decir, no, ¿por qué le tengo que hacer esto si a mí se me ocurrió él a mí? O esta forma de contar se me ocurrió a mí. Después sí acepté sugerencias cuando lo edité con Juan Forn, pero ahí ya me sentí en otra dimensión, digamos, ¿no? Creo que estuvo bueno resistirme a los lectores en general, como para decir, bueno, no, ¿por qué? Yo. Y Juan no me leía como un lector, me leía como un editor, que es una cosa diferente. Un editor no es un lector, es otra cosa. Entonces, o sea, por supuesto tiene que leer, pero el trabajo que tiene que hacer es otro. O sea, no, el editor para mí no necesariamente quiere que las cosas salgan como él le gusta, sino quiere que las cosas salgan como mejor sea para el texto, que es totalmente diferente. Pero en general no me gusta darme a leer tanto, pero en esa época no estaba pensando literariamente, pasó. Claro, vos no querías ser escritora. No tenía ni idea de que iba a ser nada. Tenía 17 años, no tenía idea de que iba a ser en ningún sentido, digamos. Sí, está buena la historia también de cómo fue el trabajo con Juan Forn en cuanto a ese momento de corrección, pero también vos estabas escribiendo a máquina, pero en el contrato te dieron un adelanto y una computadora. Sí, ¿no? lo pidió él. Claro, pero digo, también es interesante contar ese momento de condiciones materiales, de que vos eras una chica súper joven, sí. Que tenía una novela, que llega un editor, Juan Forn, que todo el mundo conocía, vos no tenías ni idea quién era. No. Y el tipo te da una computadora, o sea, para que puedas terminar y te vas de viaje, como un sueño. Sí, yo sigo pensando que es un sueño esa escena. fue muy loco, porque en realidad ellos como estaban buscando esta novela para escribir para un público joven y no la tenían, y no sé qué, hubo una pelea ahí entre él y el que la terminó publicando con su nombre en la tapa, que fue Jorge, la nata, tampoco se agarraron de los pelos, quiero decir, una discusión. Y y yo la quise editar con él, en realidad porque me gustó más la conversación que había tenido con Juan. Y Juan, nada, me sugería cosas y yo le decía, pero tengo que... O sea, yo básicamente le dije, tengo que pasar todo esto que me estás diciendo de vuelta, y me preguntó si tenía computadora, le dije que no. Entonces el contrato, en realidad el pago fue una computadora. Mirá. No gané mucho más plata que esa. Una computadora. Sí. ¿Y seguiste escribiendo en esa computadora algún otro libro? No. No. No, me compré otra después. Pero era 90 y qué, 94, era todo medio penoso. Sí. Sobre todo hablando en cuestiones tecnológicas. Era una compu forzadita. Y perdí la primera versión y eso, pero poca gente que yo conocía tenía compus en esa época, ¿eh? O sea, ahora parece como no tenía compu, la pobrecita. No, yo
La gente no tenía compus. Y el diario, de hecho, yo entré a trabajar en Página 12 en el 95 y era creo que el segundo año que trabajaban con computadora. Está bien, seguramente Página estaba un poco más atrasado que los demás, pero no mucho. Y todos me decían como que extrañaban el ruido de las máquinas de escribir, que es un delirio. Se armaban un diario como armaba yo un fanzine, no era tan diferente. Pero sí, eso fue genial. El otro día encontré la carta que Juan, me mandó una amiga la carta que Juan le mandó contándole toda esta interna, que es una amiga en común, con el tema de la plata y la compu. Pero sí, estuvo bueno. Es un poco dickensiano, pero con el tiempo, como pobrecita. Pero en realidad... Pero en realidad era un re buen deal en ese momento. Es genial, o sea, es como que sos súper joven, tenés una novela, te dicen, tomá una computadora, Sí. pasale, y vos te fuiste de viaje, te fuiste como una residencia autogestionada. Sí, era invierno y Espectacular, tenía me parece una flash. amiga tenía un departamento en Mar del Plata y me lo prestó porque nadie lo usaba en invierno para escribir ahí. A mí, nada. Estaba bueno porque hacía frío, yo odio el frío, entonces estaba encerrada escribiendo, estaba bueno en ese sentido, me distraía, quiero decir. Claro. Entonces estuvo bueno y todo muy barato, ¿viste? Sí. Nada, me llevé la compu en la la valija, qué sí, sé yo, sí. en el ómnibus y no sé qué. Sí, fue genial, porque había mucho que corregir. Claro. ¿Y ahora cómo es? O sea, acabas de ganar un premio gigante, estamos todos acá escuchándote. Cuando te pones a escribir, la pregunta sería, ¿te molestamos? O sea, ¿estamos en tu cabeza como que escribir ahora es lo mismo que escribir a los 20? No, ¿Cambió para bien o para mal? ¿Estás más cómoda, menos cómoda? no es lo mismo que escribir a los 20, pero yo creo que después de, no sé, en el último tiempo por lo menos me cambió un poco la perspectiva y ahora es más digamos, un esfuerzo conmigo misma que pensando en afuera, la verdad. Siempre, o sea, vos cambiás mucho, quiero decir. O sea, al principio la mirada de los otros era muy importante. O sea, fue muy inconsciente con la primera novela, la escribí, fue como nada y no me importaba nada, pero después empezó como toda una cuestión, sobre todo de otros escritores, la verdad, de muchísimo tomar examen, que me hizo sentir como absolutamente de otro pozo y muy molesta. En el diario, ¿no? Como cuando... En el diario, o sea, las preguntas eran cosas como, no lo escribiste vos, ¿no? Te lo escribió Juan. Pensen, es 95, yo era chica, era mujer. Había pocas escritoras mujeres, los escritores varones eran como eran. Entonces era mucho, no te lo escribí, o sea, vos no lo escribiste, lo escribió Juan. Dale, contanos, pero aparte cómplice, ¿viste? Contanos, lo escribió Juan, no sé qué. Y para mí era mucha inseguridad porque yo había hecho un trabajo de edición que ahora veo como totalmente normal, pero no tenía experiencia. Entonces decía, bueno, entonces todo lo que él me sugirió y todo lo que trabajé y que yo a lo mejor es que me lo escribió él. Claro. Entonces era como... Y después también de muchos otros escritores como una cuestión... leíste esto, leíste lo otro, leíste aquello. Yo había leído un montón, la verdad, pero muy disperso. Yo no estudié letras, entonces no tenía tenía agujeros profundísimos. Bueno. Entonces, en ese momento la mirada de los otros era muy importante. Y de hecho no escribí nada, tardé 10 años en publicar. De medio escribí otra novela. Después, yo diría hasta los primeros tiempos, después, o sea, post-COVID, nuestra parte de noche, sí había una cosa un poco de, ¿y ahora qué hago después de este libro? Y como, yo no te diría presión, porque la gente no tiene ningún tipo de presión, pero sí esa sensación de, bueno, hay un montón de gente que te lee y que va a estar esperando algo. Y después eso un poco me lo saqué de encima, no sé por qué, psiquiatría. No, pero no porque hable de esto con el psiquiatra habló de mi mamá. No, en serio, y de mis mudanzas y de cosas, pero
Pero sí terminás trabajando los procesos de alguna manera, supongo. Y como que salí de ahí, pero creo que porque ya había estado ahí. Y es un lugar horrible. El lugar donde esperás con la mirada de los demás y qué sé yo. Entonces, lo que dije, no, bueno, vamos a escribir lo que sea y después si a la gente le sigue gustando, que le guste, y si no, ya le gustará, y si no, no, y basta. Entonces, ahora tengo como una cuestión de autoexigencia conmigo y el rollo más es encontrar el tiempo, no tanto para escribir, sino para tener como algún tipo de rutina más o menos ordenada. Y ahí sale escribir solo, quiero decir. Y después, con la cuestión de leer en público y no sé qué, tengo que revisitar textos, cosa que a mí no me gusta hacer. Entonces los veo, digo, esto es horroroso. Entonces empecé a tomar como más no todo el texto entero que me gusta, pero 2 o 3 palabras, una frase, digo, qué espanto este lugar común. Entonces empecé como con una cosa de tratar de mejorarlo yo, pero en tanto lo que a mí me gusta y no tanto sobre lo que esperan los demás, porque ya llega un momento que no... Tenés que darte cuenta que no podés ser tan arrogante de pensar que sabés lo que piensan los otros, porque no se puede saber lo que quieren los otros. Y aunque yo escribo todo medio parecido, también escribo todo medio distinto. Entonces tengo el fan de las cosas que dan mucho miedo, tengo el fan de lo que es más elegante, tengo el fan de lo que... primera persona de las mujeres, qué sé yo. O sea, no podés nunca saber qué es exactamente, y aparte me parece una trampa mortal hacer eso como escritor. Pero por suerte pasaron cosas que hacen que haya salido de ahí. Pero yo, digamos, todo te condiciona, no es que no te condiciona. Escribir es exhibirse, no es, si no, no lo publicás. Entonces en ese exhibirse está implícito la mirada del otro, y eso hace que tengas una relación con el otro, que es totalmente imaginaria. Claro. Por más que te digan me gusta esto, el otro, es totalmente imaginaria. Es como una exigencia que te pones vos, que te imaginás vos, y que ahora yo en este momento está más focalizada en lo que yo tengo ganas que en lo que tienen ganas. Lo que pienso que tienen ganas los demás, porque no lo puedo saber. Claro. Ahora sí la última, porque me hicieron como cortala. Sé que pensar en los lectores es una trampa al escribir, porque lo estás diciendo, pero me gustaría saber, y como última pregunta, si alguna vez alguna lectura, ya sea una crítica o una palabra de alguna persona que se te acerca en alguna firma de libros, si alguna vez alguien te dijo algo que vos no sabías que habías escrito, si alguna vez alguien te leyó en tu libro cosas que vos no te habías dado cuenta que habías puesto ahí. Todo el tiempo. Creo que eso es lo que más pasa. Que te das cuenta de relaciones en... O sea, hay cosas como que sí te das cuenta y más o menos ves, pero otras que para nada. La más clara para mí es un cuento bastante viejo, que se llama Chicos que vuelven, que yo quise hacer un cuento donde... un cuento de zombies sin zombie. O sea, que no fuesen zombies que te comen la cabeza, sino simplemente gente que vuelve, revenants, ¿no? Es como el término. Que fuesen jóvenes que se habían ido, que habían desaparecido, pero por cuestiones sociales contemporáneas, ¿no? Que no eran desaparecidos que vuelvan, no era ni los soldados que vuelven de Malvinas con el cuento de Fogwell, no, eran chicos de la calle muertos que volvían, pibas que se habían escapado de la casa, pibes que se habían ido por ahí, eso. Bien niños fugitivos, digamos. Y que cuando volvían quería que fuese esta idea es una idea de la mitología, es de varias mitologías, porque todas las ideas de las mitologías son parecidas, pero yo la tomé sobre todo de la mitología escocesa, que es un mito de que las hadas se enamoran de alguien, se lo llevan y dejan, no se enamoran en plan romántico, sino les copa a alguien, se lo llevan y dejan a alguien que tiene el mismo aspecto, pero no es la misma persona. Y sobre todo los más cercanos se dan cuenta que no es la misma persona. O sea, no es un caso de doble, es una cosa todavía, es el siniestro puro. Entonces yo quería que fuese así, que fuesen chicos, que si desaparecieron hace 10 años con 12, vuelven hoy, pero con 12 años, como que no crecieron y eso. Bueno. Y me acuerdo que me mandó un mensaje Mariana Eva Pérez,
que seguramente la conocen, la autora del diario La Princesa Montonera, y me dice, vos estás escribiendo acá sobre chicos como mi hermano, ¿no? El hermano de ella había sido apropiado y recuperó su identidad. Nunca pensé en eso, jamás pensé en eso. Y hablando con ella, ella me decía, no, pero bueno, es un chico que lo sacaron, que se fue, que lo crió otra gente y cuando vuelve es el mismo, pero no es el mismo. Y está como detenido en el tiempo y la familia lo rechaza o lo acepta, pero se da cuenta. Y después, releyendo el libro, dije, claro, o sea, no, pero sí. Por un lado era como súper frustrante porque era como decir, bueno, yo no quería escribir sobre eso. Y después era resignarse a que no siempre sabes sobre lo que estás escribiendo. Y que eso era muy claro. Pero a mí eso me pasa, yo diría que me pasó con cada libro, siempre, siempre, siempre. En este último libro de cuentos, por ejemplo, yo lo estaba escribiendo como medio con una idea de que fuese muy físico y muy de fantasmas también al mismo tiempo, pero no me había dado cuenta que el libro era sobre hiperpresencia de cuerpo y hiperausencia de cuerpo, o sea, y que era todo un libro sobre el cuerpo. O sea, yo lo pensaba más inocentemente como body horror y fantasmas. No sé cómo explicarte. Sí. O sea, como que hay una primera instancia de cuando uno escribe que es para mí, por lo menos yo soy así, soy bastante más tonta ahí. O sea, no pienso con muchas ideas. Pienso más como con tramas y cosas que me entusiasman y qué sé yo. Y después, por suerte, tienen ideas, pues, si no sería una taradez total. Pero quiero decir, sí, siempre me pasa eso, pero en ese cuento fue brutal porque me di cuenta de que tenía razón. Que era un cuento sobre la identidad, sobre la apropiación de la identidad, y que no es que no me había dado cuenta, es que realmente lo había escrito con todo un rodeo donde me lo había ocultado eso incluso a mí misma. Y porque tarde o temprano, si iba a hablar de lo siniestro, de los cuerpos que aparecen y desaparecen, tenía que hablar de esos cuerpos, que son cuerpos que tienen mi edad y que son gente de mi generación que durante toda la vida, sobre todo de la gente que tiene mi edad, fueron como especie de los fantasmas generacionales. O sea, el chisme de la escuela en 7º grado era, ella parece que no es quien es y los padres que son no son los padres, y todos mis momentos de pánico cuando era chica y deseo también, ¿no? Porque depende si los odiaban mis padres o no. En ese momento era que me hubiesen secuestrado, entonces yo podía encontrar otros padres que eran geniales y tal. Y no. Y entonces me iba a la noche a escuchar en la puerta de casa a ver si tenían el plan de que no eran ellos o me iban a devolver finalmente. Y en otros momentos cuando estaba todo bien con ellos, que eran menos, pero ponele, la cosa era, no sé, era qué miedo que me vayan a devolver y bueno, hay todo este plan extraterrestre. Pero incluso muchos años después, no sé, hasta en una terapia de grupo que hice una vez, tenía una chica, una terapia de grupo especialmente patética, porque a mí no me pasaba absolutamente, todas tenían unos dramas terribles y lo mío era, no puedo dejar la cocaína. Y a veces ¿no? Bueno, te enseñan. Y en ese grupo había dos, con esto ya termino, se lo dejo tranquilo, pero sí es divertido. Había una chica que no podía quedar embarazada, bueno, todo un drama, ella re quería quedar embarazada, me parecía toda una pavada, porque decía, ¿para qué quería embarazada? Bueno. Pero finalmente quedó embarazada con un tratamiento, era todo fiesta y no sé qué, y nacieron 4 y se murieron los 4. Oh, qué horror. Pero no, pero es para... Por un lado, para que vea lo extensa de mi terapia, o sea, que era todo el embarazo de ella y todo el drama de ella, y yo ahí, porque no podía dejar las drogas y tenía ataque de pánico, y a esta pobre mujer le pasa eso con todo su cuerpo y yo seguía ahí. Y otra de las chicas, que también era súper pesado, estaba convencida de que su padre era un represor. Y buscaba, ya estaba recontra loca, el padre era militar.
Y buscaba fotos y no encontraba fotos de la madre embarazada, cosa que es normal porque yo tengo 50 y mi mamá no tiene fotos embarazadas, sacaban. O mi mamá, que es peor porque es muy salvaje, me decía, creo que estaba gorda. Bueno, no, es otra mente. No se saca, no, viste, no, de mi muro fue en el 95. La gente no sacaba fotos embarazada, o muy pocas. Y bueno, y ella estaba en esa misma. Hasta que finalmente se armó una terapia de grupo, entonces se armó todo un grupo para ir con ella, abuelas, y hacer toda la cosa, y al final era hija de sus padres, no era una niña apropiada. O sea que fue un bajón para ella. Y porque el padre era un hijo de puta. Entonces, no sé si era represor, pero un hijo de puta. Yo creo que era más importante para ella eso. Bueno. Y yo estaba ahí. Entonces, quiero decir, en esa generación, esta cuestión de ese fantasma presente aparecía por todas partes y yo lo había escrito en un cuento y no me había dado cuenta. Y me lo tuvo que decir una persona que lo había atravesado. Entonces, sí, pasa mucho. Mariana, un lujo para todos. Gracias. Démosle un aplauso. Yo seguiría, pero... Gracias.